En pie, hermanos, les invito para que busquemos en la palabra del Señor. Vamos a dar lectura en la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Epístola del apóstol Pablo a los romanos, capítulo 5. Vamos a dar lectura a los versículos 1 al 5. Carta a los romanos, capítulo 5. Leemos los versículos 1 al 5. Les invito para que lo leamos unidos. Leemos, dice la palabra del Señor: Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Pueden ocupar su lugar, hermanos, y estemos atentos al mensaje de la palabra de Dios. Hermanos, me gustaría que me pudiesen acompañar a la lectura bíblica, pero de otra versión del mismo pasaje. En sus boletines esta mañana, si ustedes pueden sacar ahí sus boletines, está el bosquejo del sermón, y en el bosquejo del sermón se encuentran los 5 versículos del capítulo que acabamos de leer, capítulo 5, pero la versión es la nueva versión contemporánea o la versión contemporánea de la Reina Valera. La que acabamos de leer, la mayoría de nosotros tenemos Reina 60. Pero vamos a leer esta otra versión ligeramente diferente, solamente cambian algunas palabras, y me gustaría hacer énfasis en esta misma. Puede seguir la lectura, ya sea en la pantalla, lo estoy colocando en este momento, o en su propio bosquejo, en su boletín. Como saben, nosotros acostumbramos tomar notas, es una invitación que les hago siempre. Tomen notas, subrayen, apunten, porque la idea, amados, es que esto les sirva para la meditación en la semana. Así pues, si usted no tiene un boletín, a la entrada del templo, de la nave, hay unos boletines y bosquejos para los que gusten. Así pues, vamos a leer esta parte, dice el texto bíblico. Así pues, justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos también por la fe acceso a esta gracia en la cual estamos firmes y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en los sufrimientos, porque sabemos que los sufrimientos producen resistencia. La resistencia produce un carácter aprobado, y el carácter aprobado produce esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Bien, hermanos, seguimos con nuestros sermones, estos sermones que tratan acerca de la epístola de Pablo a los romanos. Hemos tomado un pequeño descanso por causa de la Semana Santa. Y en la Semana Santa pues tuvimos muchísimo para meditar precisamente a ese acto salvífico de Jesucristo, ese acto que Jesús tuvo bien hacer en la cruz del Calvario, en donde Él nos justificó delante de Dios. Y para comprender mejor este acto, bueno, el apóstol Pablo ha escrito esta epístola a los romanos, y por esta razón la serie tiene el nombre de El Evangelio según Pablo, porque Pablo quiere enseñarnos cómo se vive el Evangelio, cómo se refleja el Evangelio, reflexiona y cómo se aplica en todas las áreas de la vida. Y como hemos visto, hermanos, esto ya creo es una obra muy cantada, muy memorizada por parte de nosotros, que hay algo llamado la ira de Dios. Pablo nos ha escrito casi 3 capítulos acerca de lo que trata la ira de Dios. La ira de Dios, dice el texto en primera
En Romanos capítulo 1, versículo 18, dice que esta ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres, entre las cuales estamos nosotros, por supuesto. Y nadie puede librar la ira de Dios más que Jesucristo. En Jesucristo encontramos la justificación, una doctrina favorita de todos aquellos que abrazamos la Reforma. Martín Lutero es el primero en recordarnos esta doctrina después de muchos siglos de estar casi olvidada. Él nos recuerda lo que consiste la justificación por la fe. A través de esta justificación de la fe, tenemos la capacidad de colocarnos ante una nueva posición al Señor. La única condicionante que tenemos para acceder a esta justificación es el sacrificio de Jesucristo, aceptarlo a través de la fe. La fe juega un papel muy importante. De esto Pablo nos ha escrito todo el capítulo 4 cuando nos habla del ejemplo de Abraham. Y hay un camino de gracia en esa justificación. Así que cuando creemos en su promesa de salvación por medio de Jesucristo, Dios nos declara justos. Pero aquí tenemos que hacer un gran paréntesis para explicar en qué consiste precisamente esta justificación. ¿Por qué? Cuando hablamos de la justificación, los católicos romanos nos critican a nosotros los cristianos en el que decimos, o ellos dicen que decimos que la justificación se trata únicamente de una posición legal ante Dios. Es decir, que ahora en Cristo nuestros pecados han sido perdonados, que ahora en Cristo nosotros somos salvos y que ellos dicen, que nosotros decimos, que ya no hay nada más que hacer, más que descansar en el Señor. Ahora, esto es evidentemente parcialmente falso. ¿Por qué? Porque todavía la justificación trata no solamente de una posición legal ante Dios, sino que también nos adquiere nuevos beneficios y, si me lo permite, también nuevos desafíos, como Pablo escribe a partir del capítulo 5. Como hijos de Dios, como hijos de la fe, Dios a través de la justificación nos da gracias, o mejor dicho, nos da bendiciones, nos da beneficios. Y vamos a desarrollar estos, según lo que nos dice el texto bíblico en Romanos capítulo 5, de la siguiente manera. En primer lugar, los hijos de la fe tienen una amistad con Dios. Esto está en su bosquejo, en su boletín esta mañana. Los hijos de la fe tenemos una amistad con Dios. En segundo lugar, los hijos de la fe se regocijan en la esperanza de la gloria de Dios. En tercer lugar, los hijos de la fe se regocijan en el proceso de crecimiento espiritual. Y terminamos, por lo menos en este pasaje, en que los hijos de la fe obtienen la confirmación de su esperanza. Estos son los 4 temas que vamos a desarrollar a continuación, basados únicamente en la lectura de Romanos capítulo 5, pero quiero hacer una acotación. Me gustaría que siguiesen la lectura del texto que les puse en su bosquejo, porque es de allí de donde vamos a basarnos para estas 4 bendiciones que tenemos en el Señor. Pero antes, hermanos, vamos a orar pidiéndole a Dios que nos guarde y nos ayude a entender su palabra. Oramos. Padre, en el nombre poderoso de Cristo, oramos, Señor, para que tú seas en nosotros y con nosotros, nos guardes y bendigas para entender tu palabra. Señor, pues lo pedimos con toda humildad en el nombre y por méritos de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, vamos a leer, hermanos, para ver la primera de nuestros objetivos. El primer beneficio que tenemos. Los hijos de la fe tienen, ¿qué dice? Amistad con Dios. ¿En qué consiste esto? Vamos a leer Romanos 5, versículo 1 al versículo 2, la primera parte. Por favor, busquen ahí en su bosquejo esa lectura. Dice, así pues, la justificación por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos también por la fe acceso a esta gracia en la cual estamos firmes. El versículo 1, hay mucha discusión
de que si es la conclusión de lo que Pablo nos ha escrito del capítulo 3, versículo 21, al capítulo 4, versículo 25, o si es un nuevo tema. Porque parece que esta es la conclusión de todo este punto en el que se nos ha descrito la justificación. Y como dije, ahora el apóstol Pablo nos va a decir cuáles son los beneficios. Pero antes tenemos que recordar en qué consiste la justificación. Y la justificación es aquel acto en el que Dios aplaca su ira a través de la persona de Jesús. Solo a través del sacrificio de Cristo, por su sangre derramada en la cruz por nuestros pecados, es que Dios nos declara justos. Esta podría ser la primera parte de una definición de justificación. Pero por favor, quiero recalcar, la justificación no se trata solamente de esto. Esto es el inicio de una vida llena de bendición y desafío. Pablo no quiere decirnos únicamente que ya la hemos librado. Pablo no quiere decirnos que ya no hay nada más que hacer, sino que Pablo nos dice, este es el inicio de una vida de bendiciones. Y por esta razón, las bendiciones para los hijos de la fe comienzan primeramente con algo bastante importante, que es que ahora que estamos justificados por la fe, tenemos, ¿qué dice el texto bíblico? Paz con Dios. Una de las razones por las que quise leer este texto en la Reina Valera contemporánea es que hay un pequeño cambio, porque el Romanos capítulo 5 en la Reina Valera dice, tenemos paz para con Dios. Y esta versión es un poco más directa. No, la paz la tenemos con Dios. ¿Y qué significa esto? Bien, la paz con Dios hay que distinguirla de la paz de Dios, que no es lo mismo. La paz de Dios ciertamente es un corazón tranquilo, satisfecho en medio de los problemas y de las presiones. La paz de Dios es una paz con respecto a las preocupaciones del mundo, y esta, por cierto, es subjetiva. Es decir, solamente yo puedo experimentarla y saber si la estoy experimentando en verdad o no. Es subjetiva, pero Pablo no habla de una paz de Dios, sino habla de una paz con Dios. Hay alguien con quien yo tengo paz. Y esta expresión de una paz con Dios se refiere que ahora la enemistad entre Dios y nosotros ha terminado, ha concluido. Y esta paz con Dios es totalmente objetiva, es decir, no significa que sea algo que yo sienta, una emoción de que esto está siendo así. Yo tengo una paz con Dios independientemente de las circunstancias que me rodean. Yo tengo una paz con Dios independientemente de los problemas que vengan sobre mí. Y esta paz con Dios, nos dice el apóstol Pablo, es duradera y es firme. ¿Y cómo se traduce eso? Bien, la paz con Dios nos habla de una amistad con Dios, de un volver a tener una relación con Él. Y es una expresión bastante hermosa. En Efesios capítulo 2, versículo 3, Pablo dice que nosotros antes éramos hijos de la ira. Búsquelo posteriormente. Efesios 2:3 dice que nosotros éramos hijos de la ira. Pero ahora en Cristo, que somos hijos de la fe, somos hijos de Abraham, tenemos una amistad con Dios. Ya no hay pleito entre Dios y nosotros, ya no hay guerra entre Dios y nosotros. Cuando Tim Keller escribe su libro, su comentario, breve comentario a Romanos, él dice lo siguiente: la paz con Dios significa que antes de nuestra salvación había una guerra entre Dios y nosotros. Ahora, esto no significa, hermanos, que seamos nosotros los que estemos enojados con Dios,
No significa eso. Hay gente, hay personas que todavía dicen, es que estoy molesto con Dios, estoy enojado con Dios. Pablo no habla acerca de ese enojo, de esa enemistad. Pablo habla de una enemistad en el que Dios tiene motivos muy poderosos para juzgarnos a ti y a mí. Porque para esto nos ha escrito que hay algo llamado la ira de Dios. Dios tiene motivos suficientes para condenarnos, para no amarnos, y no obstante el Señor ha tomado la iniciativa. El Señor se ha acercado a nosotros y esa guerra que estaba entre Dios y nosotros ha terminado gracias a Jesús. Y entonces tenemos esa paz que se traduce ahora en una amistad con el Señor. Por eso, hermanos, la justificación no solo debe verse, por favor, como la eliminación de algo negativo, como si ya no estoy condenado. Y hay gente que se alegra de eso. Ya no estoy condenado, ya no hay nada que me condene, pero eso no es todo de la justificación. La justificación ahora te abre el acceso a tener una amistad ni más ni menos con el mismo Dios. Una cercanía, una comunión. Y eso es totalmente distinto. Posiblemente muchos de ustedes han tenido problemas con otras personas, a lo mejor se han enemistado, se han peleado. Y es probable que en algún momento te hayas reconciliado con esa persona y hayan aclarado las cosas, ¿cierto? Puede ser que un compañero de trabajo, un familiar, alguien, estabas enojado, peleado, en guerra y de repente dices, ¿sabes qué? Arreglamos la situación, no me debes nada, no te debo nada, cada quien por su camino, pero no significa necesariamente que cuando hicieron la paz, ahora se sienten a comer juntos todos los domingos, ¿verdad? Pero con Dios pasa algo totalmente distinto. Porque Dios quiere que si antes éramos enemigos, ahora seamos amigos. Dios quiere, mis amados hermanos, caminar junto a nosotros como los mejores amigos que se pueda imaginar. Dios y usted puede tener una relación, pueden tener una cercanía, una comunión, una amistad, que dice Pablo, es duradera. Nada puede corromperla porque esa guerra ha terminado y está tan bien terminada, ya no hay posibilidad de que vuelva a haber una enemistad. Y por eso dicen los evangelios que el que está en Cristo ya no es condenado nunca más. Y por esta misma razón el apóstol Pablo sigue escribiendo que los hijos de la fe se regocijan en la esperanza de la gloria de Dios. Y leemos la segunda parte del versículo 2, donde dice, y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Tenemos aquí, mis amados, la introducción de lo que conocemos como la esperanza escatológica. A lo mejor usted sabe a qué se refiere o de qué trata la palabra escatológico. La palabra escatológico significa sencillamente aquellas cosas que han de suceder y que están todavía un poco más allá de nuestra realidad. Y la justificación es un acto que nos lleva precisamente hacia la eternidad, que no solamente habla del tiempo presente, como si ya lo hubiésemos librado. Y esto es muy importante para los romanos. Pablo, por supuesto, quiere enseñarle a los romanos que la justificación no se trata solamente de ser salvos, pero ¿qué significa esa palabra? ¿Qué significa esa expresión? Significa no solamente que Cristo nos ha librado de la ira de Dios, sino que significa ahora que tenemos un lugar especial en donde vamos a estar junto al Señor por la eternidad. La salvación no trata simplemente de decir que somos salvos o somos libres del infierno. Y por eso, esta justificación nos llena de regocijo por cuanto hay un futuro que los creyentes están llamados a disfrutar. Y ese futuro
es disfrutar de la gloria de Dios. Hay algo más, hermanos, para el creyente que solamente esta vida. Y es cuando hablamos y meditamos acerca de la eternidad. Los hijos de la fe se regocijan porque para los hijos de la fe hay un futuro. Y ese futuro es glorioso porque estaremos con Cristo. Y si usted tiene más dudas al respecto, un buen libro que nos puede ayudar es Apocalipsis, donde habla en los últimos capítulos que en ese lugar donde está Dios no habrá ni siquiera la necesidad de sol, porque Dios está en medio y ilumina a todo aquel que viene a Él, porque no hay lágrimas, no hay llanto, no hay dolor, no hay muerte, no hay enfermedad. Es un lugar en donde Dios reina plenamente. Y es ese lugar al que los creyentes estamos llamados. Es a ese lugar al que los creyentes estamos desafiados para ir, para mirar, para edificarnos, a fin de prepararnos para vivir en ese sitio. Por supuesto que lo contrario es una vida alejada de Dios. Antes de conocer a Cristo, nosotros vivíamos alejados y enemistados con Dios. Y el destino de aquellos que están lejos de Dios están también destituidos, como dice el apóstol Pablo, de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, ¿qué dice el texto? Están destituidos de la gloria de Dios. Y esto significa, hermanos, a que todas las personas sin Cristo no tienen una esperanza en el futuro. No tienen una esperanza en que estarán con el Señor. No hay posibilidad de acercarme a Dios si vivo sin Cristo, ni en esta vida ni en la venidera. Como si hubiese algunas personas que a lo mejor pudieran pensar que un par de misas, algunas indulgencias pudieran ayudar a los que mueren o a los que están muertos a llegar a la gloria del Señor. La Biblia dice, no es posible. Solamente en esta vida es cuando tenemos la oportunidad de decidirnos por Cristo. De que Cristo tome nuestros pecados y los clave en esa cruz, solamente es en el presente, en esta vida. Pero tenemos esperanza, hermanos, gracias a este sacrificio del Señor. Es una esperanza viva que nos llena de regocijo. Y por eso Pablo escribía a los tesalonicenses. En el capítulo 4, versículo 13, les decía, hermanos, ustedes no se entristezcan, ustedes no se pongan tristes como aquellos que no tienen esperanza, como aquellos que no saben qué va a pasar con sus difuntos o qué va a pasar después de que ustedes mueran. Ustedes no deben entristecerse así. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Así que animaos los unos a los otros con estas palabras. Y esto, hermanos, es esperanza. El creyente no se queda en la tumba, ni su justicia le sirve solamente en esta vida, sino que le ayuda la justificación a llegar precisamente a la gloria, a la misma presencia de Dios que experimentaremos cuando hayamos cerrado nuestros ojos para siempre. Y entonces aquí tenemos bendiciones del Señor en 3 tiempos verbales. Fíjense muy bien, qué interesante. Por eso decíamos, la justificación no es solamente un cambio de posición legal, no es solamente eso. La justificación incluso trata de toda la vida cristiana. ¿Por qué? Porque en el pasado el Señor nos ha librado de nuestro pecado, de nuestra maldad, de aquella rebelión contra Dios y de aquella ira que posaba sobre nosotros. En el presente somos libres para disfrutar de esa relación con Dios, de esa amistad con Dios que Pablo describe en el primer versículo, pero en el futuro, en el mañana, con toda certeza experimentaremos la libertad de vivir plenamente ante la asombrosa gloria de Dios. Pasado,
presente, futuro. Por eso dicen los salmos, mis tiempos están en ti. Mis tiempos son de Dios. Mis tiempos están escondidos en Él. Y todos queremos disfrutar la gloria de Dios. Pero para llegar a la gloria de Dios es necesario la perseverancia, la constancia. Y es aquí donde los hijos de la fe, además de la promesa de la eternidad, se nos promete también el camino para llegar a esa promesa, para afianzar esa esperanza. Y esta es una parte que quizá no nos guste mucho, porque los hijos de la fe se regocijan no solamente en la esperanza, sino también en el proceso de este crecimiento espiritual. Leemos ahora versículos 3 y 4, que es la sección que dije, como que no gusta mucho, como que no es muy agradable, pero que Pablo también lo incluye en este discurso. Dice el texto, y no solo esto, sino que también nos regocijamos en los sufrimientos, porque sabemos que los sufrimientos producen resistencia. La resistencia produce un carácter aprobado y el carácter aprobado produce esperanza. ¿Tiene usted la Reina Valera ahí, la 60? Compárela, vamos a compararlo. Dice el versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Realmente el texto original en griego tiene más una connotación acerca de que lo que se prueba es nuestro carácter. Por eso los traductores de la Reina Valera contemporánea quisieron complementarlo así. Y por eso, por lo menos en este texto, la versión contemporánea es un poco mejor. Es la misma Reina Valera, pero actualizada, digamos. Sabemos que tristezas, tribulaciones son sinónimos. Dice aquí paciencia. La contemporánea dice resistencia, son algunas cuestiones un poco similares. Pero a fin de cuentas, hermanos, lo que nos salta a la vista es cómo Pablo habla acerca, primero, de que nos regocijamos en los sufrimientos. ¿Cómo es posible que nos regocijemos en los sufrimientos? Lo que produce el sufrimiento es tristeza, ¿cierto? Pero Pablo dice, nos regocijamos. Aquí lo que resalta para entender esta parte de la Escritura es que al final está la palabra esperanza. Y fíjense, después de todo lo que dice, los sufrimientos producen resistencia, la resistencia, carácter aprobado, y el carácter aprobado, esperanza. Ahora, si usted recuerda, unos versículos antes, o un versículo antes, cuando dice el texto en el versículo 2, dice, nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. En otras palabras, Pablo nos da a entender que esta esperanza de la gloria de Dios no se puede tener sin un proceso de crecimiento. No se puede obtener esperanza si primero no eres probado. No se puede tener esperanza sin que haya tristeza. No se puede tener esperanza sin que hayas practicado la paciencia o la resistencia. No se puede tener esperanza sin que haya un carácter aprobado. Pablo es un excelente vendedor, ¿verdad? Nos dice, necesitamos esperanza. ¡Qué bien! Pero para producir esperanza necesitas caminar por este sendero, por este ciclo. Necesitas tener sufrimiento. Y no solamente eso, sino que el sufrimiento debe producir tristeza, debe producir paciencia o resistencia. Y la resistencia tiene que forjar tu carácter como creyente en el Señor. Debe haber un proceso en el que tú estés madurando,
Y es aquí en donde la justificación adquiere una dimensión cotidiana, del día a día. Por eso decimos, la justificación no se trata solamente de un acto en el que Jesús muere en la cruz, en el Calvario. Decimos, creo en ese sacrificio, ya soy salvo, ya la hice, y ahora sí me ocupo de mis negocios y de mi trabajo. No, dice el apóstol Pablo, ahora te toca caminar este sendero. Ahora te toca aguardar esa gloria de Dios, esperar esa gloria de Dios. Pero para esperar esa gloria de Dios necesitas caminar ese sendero. Y el primero de los obstáculos es el sufrimiento. Los sufrimientos van a producir resistencia, paciencia, y la paciencia va a producir un carácter aprobado, para que el carácter aprobado produzca la esperanza. Es muy probable que muchos de nosotros pensemos que podemos evitar este paso para tener luego la esperanza. Nos encantan los caminos fáciles, ¿no es así? Nos encanta evitar el sufrimiento. Nos gusta evitar el dolor de cabeza. Nos gusta evitar el esfuerzo. Como Jaimito el cartero, queremos en todo momento evitar la fatiga, ¿no es así? Y si a usted le dicen, ¿quieres bajar de peso y ponerte así de fuerte como este Superman, ¿cómo se llama? Cavill. Tienes que hacer ejercicio, entrenar, hacer dieta, irte al gimnasio todos los días, hacer un montón de cosas. Pero el hombre es flojo y que dice, ¿no habrá unas pastillitas que me recete estos aparatos mágicos? ¿Han visto estos de que se ponen un cinturón o una faja? Y está un hombre flojo viendo la tele pensando que así se le van a hacer sus, ¿cómo se llaman? Sus abdominales, su estómago del lavadero, que parece lavadora llena de ropa. No quieren sufrir. Las damitas, ¿verdad? ¿Qué es eso de levantarse en la mañana, correr, hacer dieta? No. Unas pastillitas, un Herbalife, ¿verdad? Perdón si alguien vende por aquí, ¿no? Queremos esperanza, pero no queremos sufrimiento. Dice el apóstol Pablo, no. Tiene que haber sufrimiento para que esto desemboque posteriormente en la esperanza. ¿Y por qué es especial esto? Bien, es especial, mis amados, porque a pesar de que somos libres de la ira de Dios, constantemente se nos va a desafiar para ver si verdaderamente estamos en el amor del Señor. En otras palabras, ¿crees tú verdaderamente a Dios cuando Él dice que te ama? ¿Cuando ya no tiene nada en contra tuya? ¿O piensas de vez en cuando tú estás a lo mejor en alguna angustia o tribulación, de que eso se debe a que Dios está castigándote? Lo que Pablo quiere decirnos es que la vida cristiana, hermanos, no es una vida triunfalista como algunas personas enseñan. No es una vida de prosperidad en la que la gente puede decirte, ¿quieres librarte de tus problemas? Ven a Cristo. ¿Quieres ser próspero en la vida? Ven a Jesús. ¿Quieres que te vaya bien en todo lo que haces? Mira, no hay nada mejor que la vida cristiana. Pero ¿sabe qué? Ni Pablo, ni los apóstoles, ni el mismo Cristo dijo eso. Cuando uno quiso seguirle, Jesús le advirtió y le dijo, mira, el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera en dónde recostar su cabeza. Para más fácil, el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera una almohada en la cual pueda descansar. ¿Quieres seguirme? Jesús no estuvo regalando despensas, ni tampoco estuvo prometiendo posiciones en el reino de los cielos.
Jesús en ningún momento prometió prosperidad. Él incluso dijo que por su nombre íbamos a ser perseguidos, pero que a pesar de ello debíamos confiar, porque Él rogaría para que nuestra fe no faltase. Pero es necesario, mis amados, que quien siga a Cristo tenga la plena conciencia de que la vida cristiana no estará carente de problemas. No es que ahora que estemos aprobados por Dios, todo nos salga bien. Hay mucho que hacer en esta vida. Hay mucho que hacer en la vida cristiana. Y las pruebas van a intentar frenarnos, van a intentar desviarnos del camino, van a intentar hacernos pensar que las promesas de Dios no son reales. Y por eso, hermanos, Pablo nos quiere advertir de esto. Pablo quiere decirnos que el Evangelio no nos va a librar de los problemas, pero sí nos va a dar aliento y nos va a dar una perspectiva diferente cuando enfrentemos estos mismos. Por eso dice el apóstol Pablo, la óptica del cristiano ante las pruebas es distinta, porque podemos gozarnos. No que seamos personas que nos gocemos en el sufrimiento, como si fuésemos masoquistas, no. Sino porque sabemos que a través de este sufrimiento Dios está obrando en cada uno de nosotros, porque quiere precisamente llenarnos de esperanza de la gloria que nos espera. Quiere tratar para que maduremos, hermanos. Y si Dios está tratando contigo, y si estás padeciendo una tribulación, es muy probable que no estés practicando el carácter aprobado. Es probable que te falta paciencia. La tribulación desde la perspectiva humana genera impaciencia, incomodidad, pero bajo el amparo de la gracia produce paciencia, perseverancia, constancia. La vida cristiana, hermanos, por ello, no se vive alejado del mundo, guardados en una burbuja, sino se vive precisamente en esos sufrimientos que el mundo nos aflige, que el mundo nos provoca. Por eso, en el sufrimiento, los hijos de la fe saben que su justificación está segura y que las circunstancias externas no determinan su posición ante el Señor. No es que una nueva ira caiga sobre nosotros, no que ahora Dios diga algo como, bueno, pues te las voy a cobrar por aquellas que hiciste y que no pude cobrarte. Hace muchos años, recuerdo, mi abuela siempre nos pegaba el sábado de gloria. Ya saben por qué, ¿verdad? Hay esa creencia de que en Semana Santa no se le debe pegar al niño. Porque si le pegas al niño es como si le pegaras a Jesús. Creencias de la gente. Y llegaba la abuela el sábado de gloria, a ver, vénganse para acá, les voy a dar dulces. Mentirosa la abuela. Y nos daba, y uno a veces decía, pero abuelita, no hice nada. Pues por si lo hiciste, mejor de una vez. No es que Dios nos trate así. Dios no nos trata así. Dios nos justifica. Y dice su palabra que cuando Él nos perdona, Él avienta en lo profundo del mar nuestros pecados para no acordarse de ellos. No es que, me la debías. No es que el Señor diga, mira, la venganza se come como plato frío. No, no, no. Dios ha decidido cobijarnos. Nos ama. Y por esto, mis amados hermanos, cuando estemos pasando por una situación de adversidad, sabemos que Dios nos ama independientemente de lo que pase a nuestro alrededor. Por eso no pienses que tu sufrimiento no tiene propósito. El sufrimiento ayuda a los que aman a Dios, como después Pablo va a escribir. Cuando dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien.
Pablo va a desarrollar esta idea más adelante, pero nos quiere dar una probada. Y quiere que estemos seguros del amor de Dios. Y estamos tan seguros, hermanos, que los hijos de la fe obtienen la confirmación precisamente de esta esperanza. Último versículo, versículo 5 dice: y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Solo cuando sufrimos y se produce en nosotros ese crecimiento en gracia que nos conduce a tener esperanza, recibimos al mismo tiempo la confirmación del mismo Dios de que estamos en su mano. Por ello Pablo menciona que la esperanza cristiana, la esperanza del Hijo de la fe, no defrauda. Dice en la Reina Valera 60, es una esperanza que no avergüenza, no nos pone en ridículo. Hay gente, hermanos, que tiene toda clase de esperanzas, pero que sencillamente son mentira cuando la comparamos con lo que dice la palabra del Señor. Por ejemplo, hay personas que tienen la esperanza de reencarnar en otras personas, ¿verdad? Así dicen: voy a tener otra oportunidad de ser feliz, otra oportunidad de ser dichoso, otra oportunidad de hacer bien las cosas. Otros tienen la esperanza de que esta sea la única vida que tengan que vivir y que no tengan que pagar consecuencias en una eternidad. Si fue malo, bueno, de todos modos no hay un infierno al que temer, no hay un Dios al que enfrentar. Otros tienen la esperanza de que sus buenas obras les ayuden para enfrentarse a ese Dios eterno. Y lo triste, hermanos, es que todas esas esperanzas que son 100% humanas, en el momento del juicio van a ser defraudadas. Pablo dice: la esperanza que nosotros tenemos no avergüenza. La esperanza que nosotros tenemos no nos deja en ridículo. La esperanza que nosotros tenemos no es mentirosa, no es ilusoria, no nos defrauda. Porque debido a que tenemos esta cercanía, y por eso era importante que tuviésemos memoria de que tenemos una amistad con Dios y de que tenemos una relación con Dios, el creyente no tiene la incertidumbre respecto a su esperanza porque recibe la confirmación del Espíritu Santo. Y esto es extraordinario, hermanos. Debido a mi amistad con Dios, debido a mi relación con Dios, sé que estoy en buenas manos. Sé que mi esperanza es una esperanza viva y es una esperanza que vale la pena compartir con el mundo. Cuando alguien llega con nosotros y nos pregunta: oye, ¿y cómo y por qué es que crees así? Porque Dios lo ha confirmado debido a que su palabra lo dice. ¿Y cómo lo sé? Porque me ocupo de la lectura todos los días, porque el Espíritu Santo toma mi corazón y confirma a mi espíritu, como dice también Romanos: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por eso el Espíritu Santo nos confirma que somos amados, que somos salvos de la ira divina, en este tiempo y en el futuro, cuando estemos ante la presencia de su majestad. La justificación, hermanos, entonces, no es una justificación que solamente nos sirva para un momento, sino es una justificación que llena nuestra vida de abundancia. Y por esta razón podemos responder ante la crítica que hacen los católicos de que la justificación no es solamente un cambio de posición legal. La justificación no se trata solamente de que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados y eso es todo. La justificación trata de una nueva vida, de un nuevo propósito
por el cual el creyente vive y crece, para que al final esta esperanza se vea confirmada. Pero que también esta esperanza es sellada por el don del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, la justificación brota de una salvación gratuita del amor de Dios en Cristo Jesús, a la que todo creyente tiene acceso solo por la fe, y es un don del Espíritu Santo. Y esto lo va a ampliar también el apóstol Pablo en los próximos capítulos. Cómo el Espíritu Santo nos confirma precisamente esta idea de la justificación. Esta obra que Dios ha hecho desde el Antiguo Testamento hasta este momento. Así que, hermanos, ¿a qué nos llama el Señor en esta mañana? ¿Somos hijos de la fe o no somos hijos de la fe? ¿Vivimos, hermanos, verdaderamente esta justificación como algo para vivir todos los días? ¿O solamente es un concepto teológico? Un concepto que a lo mejor se estudia en la escuela de formación cristiana, pero que queda allí. ¿O lo vivo verdaderamente cada día de mi vida? Por eso la justificación es una realidad, como dice aquí, para los hijos de Dios, para quienes ejercen su fe en Cristo. Pero ese ejercer la fe en Cristo no se trata solamente de un momento, sino de todos los días. Por eso, hermanos, solamente a ellos se les promete una amistad duradera con Dios. ¿Está usted cultivando esta amistad con Dios? ¿Está leyendo la palabra todos los días? ¿Está cultivando su comunión con Cristo? ¿Está creciendo en su conocimiento del Señor? En pocos días vamos a tener la escuela de formación cristiana. ¿Ya se inscribió a uno de estos cursos? Para que siga creciendo en el Señor. Para que la esperanza de gloria sea fortalecida. Para que sepa cómo enfrentar las tribulaciones, las angustias. Para que pueda fortalecer su paciencia, su carácter. Hermanos, tenemos que estar bien seguros, porque dice el apóstol Pablo que esta es una paz con Dios confirmada por el Espíritu Santo, la cual es constante, sabiendo que nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Porque el Espíritu Santo nos acompaña a cada paso que nosotros damos. ¿Cómo está, hermano mío, en cuanto a su vivencia de la justificación? En cuanto a ese disfrute y deleite de la justificación. Oramos.